Hola mis amados hermanos, buenas noches, que el Señor les bendiga, qué privilegio poder volvernos a encontrar por este medio para seguir escudriñando la palabra de Dios. Pero antes de comenzar nuestro estudio, les voy a pedir que me acompañen a orar, por favor. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por este día, Señor, con el cual tú nos has bendecido, Señor, abundantemente. Un día, Señor, que tú hiciste para que nos gozáramos y nos alegráramos en él, Señor. Y Padre, con tus bendiciones nos has llenado de alegría, pero por sobre todo tu presencia en nuestras vidas y tu estar en nosotros y con nosotros, Señor, es lo que llena nuestras vidas de gozo y alegría, Padre. Señor, en esta hora te venimos dando gracias por esta salvación tan grande que tenemos en ti, Señor. Gracias por haber enviado a Cristo para que en la cruz del Calvario Él pagara por el perdón de nuestros pecados y por la vida eterna, para que nosotros pudiéramos vivir, Señor, esta vida plena, abundante que tenemos en ti, Padre. Mil gracias, Señor, por habernos enviado también a tu Espíritu Santo para que esté con nosotros, en nosotros y sobre nosotros, guiándonos, enseñándonos, fortaleciéndonos, consolándonos, empoderándonos, siendo nuestro abogado y nuestro defensor, y santificándonos, Señor, para que cada día vivamos esta vida en una mayor plenitud y también, Señor, en una mayor victoria, siendo transformados cada día al carácter de Cristo por tu Espíritu Santo. Señor, en esta hora te venimos pidiendo que tu Espíritu Santo, que permanece sobre cada uno de nosotros con su unción, rompa toda mentira, argumento y razonamiento falso que haya en nosotros que se esté oponiendo al conocimiento tuyo, a la obediencia a tu palabra y por ende, Señor, a la vida abundante que tenemos en ti. Te pedimos que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos, nuestros oídos y prepare nuestro corazón como una tierra fértil en la que la semilla de tu palabra sea sembrada y produzca fruto, y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Señor, te damos gracias porque también sabemos que tú esta noche enviarás a nuestros corazones bendición y vida eterna, porque tu palabra dice, Señor, que cuando estamos juntos y en armonía los hermanos, ahí envías tu bendición y vida eterna. Gracias, Señor, por lo que tú harás en nuestras vidas y en nuestros corazones en esta noche. Y desde ya, Señor, recibe tú toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza por lo que va a ser hecho en nosotros hoy, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Espero que hayan tenido un día de bendiciones, un día de fructificación, un día de mucho gozo en sus vidas. Y hoy vamos a seguir compartiendo el tema que iniciamos ayer en relación con los enemigos de la gracia, y vamos a seguir explorando más en la parábola del hijo pródigo en Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 32, aunque hoy vamos a partir del versículo 20 porque vamos a hacer una comparación entre el legalismo y la misericordia y la gracia de Dios, comparando las actitudes del Padre con las actitudes del Hijo Mayor. Las actitudes del Padre representan la gracia y la misericordia de Dios para con nosotros, en tanto que las actitudes del Hijo Mayor representan las actitudes del legalista. Muy bien, para comenzar vamos a leer Lucas capítulo 15. Y versículo 20, la palabra de Dios dice que el hijo pródigo levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. En tanto que vemos la actitud del hijo mayor en Lucas capítulo 15, versículo 27 al 28 con respecto al mismo tema, al hijo pródigo, y dice el hijo mayor le dice al padre, más bien el padre le dice al hijo mayor, tu hermano ha venido. No, perdón, es un siervo el que le habla al hijo mayor. Le dice, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces el hijo mayor se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase.
Muy bien. Lo primero que vemos entre la actitud del Padre y la actitud del Hijo es el contraste entre la misericordia y la gracia del Padre contra el enojo y el legalismo del hijo mayor. El padre tenía muchísimos motivos para estar enojado, para estar molesto, para recriminar, para acusar, condenar, juzgar, etcétera, al hijo pródigo, porque este hijo pródigo por lo menos había cometido 8 grupos de afrentas en contra del padre. Como ya lo vimos en un estudio anterior, los 8 tipos de afrenta que este joven había hecho contra su padre. Sin embargo, el padre perdona, olvida y ama al hijo, y esto es lo que hace la gracia. En Hebreos capítulo 8 versículo 12, la palabra de Dios dice: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Recordemos que este Padre es representa a nuestro Padre Celestial, y Dios es el que nos llena con su amor, su gracia y su misericordia, y en su amor, gracia y misericordia perdona nuestras injusticias y nunca más se acordará de ellas ni de nuestras iniquidades, como dice Hebreos 8:12. En Efesios 1:4 también la palabra nos enseña que el Padre, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, no sin acusaciones, sin condenación. De hecho, la palabra de Dios dice que Él no nos acusa, que Él no nos condena, que Él no nos juzga, que Él no nos no nos declara culpables, más bien nos declara inocentes, nos llena de su amor, de su gracia, de su misericordia, de su perdón, y olvida nuestras afrentas que hemos cometido contra él. Sin embargo, el legalista, representado por el hijo mayor, que no tiene ningún motivo para estar enojado con su hermano, con el hijo pródigo, que es todo aquel que pueda pecar o haber caído, etcétera. El hermano mayor, en contra de lo que hace el padre, el legalista, en contra de lo que hace el padre, el legalista no perdona, no olvida, no ama, como resultado de que tiene un corazón endurecido. En el Salmo 81, versículos del 9 al 13, la palabra nos enseña acerca del legalista, y dice la palabra: no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. En un momento habría derribado yo a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría. Este pasaje es aplicable aunque no lo diga directamente al legalista, es aplicable al legalista, y vamos a ver por qué. Para comenzar, dice la palabra: no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Y perdóneme que lo diga de esa manera tan clara, pero si el Dios al que el legalista sigue es un Dios iracundo contra el pecado, es un Dios que no perdona, que no tiene misericordia, es un Dios que castiga al pecador aun cuando el pecador se arrepiente, ese no es el Dios del que habla la Biblia. Ese no es el Dios verdadero. Por lo tanto, están sirviendo, siguiendo y adorando a un Dios que no es el verdadero Dios, a un Dios que es un Dios extraño, porque Él es Jehová, el que nos hace subir de la tierra de Egipto, el que nos salva, el que perdona nuestros pecados, el que oculta nuestros pecados en el fondo del mar y nunca más se acordará de ellos, el que nos llena de su gracia y de su misericordia y nos bendice simple y sencillamente porque nos ama y no porque seamos merecedores de nada. Si yo estoy sirviendo a un Dios que para bendecirme, que para amarme, que para aceptarme,
tengo que hacer méritos y tengo que llenar un montón de requisitos, entonces no estoy siguiendo al Dios de la Biblia, estoy siguiendo a otro Dios total y completamente diferente al Dios de la Biblia. El legalista sigue a un Dios que es diferente al Dios de la Biblia. Tiene un concepto de Dios que es totalmente diferente al Dios de la Biblia. Y dice, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. El legalista no oye la voz de Dios ni quiere a ese Dios de misericordia, aunque proclame un Dios de misericordia, de gracia, de amor, en los hechos de su vida práctica está evidenciando todo lo contrario, porque evidencia a un Dios legalista, a un Dios castigador, a un Dios sin misericordia, a un Dios que usa su palabra para descabezar al que no esté bien, etcétera, etcétera. Entonces mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí. ¿Y qué dice? Los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos, en su propio concepto de Dios, no en el concepto de la Biblia, no en el concepto bíblico de Dios, no conociendo los atributos de Dios. Es cierto que Dios es un Dios de justicia, es cierto que Dios es un Dios de ira, pero la palabra de Dios dice que sobre la ira está la misericordia y sobre que Dios es un Dios benigno y paciente para con aquellos que le desobedecen, esperando que su benignidad los lleve al arrepentimiento. No su legalismo, no el machete que corta cabezas, no el castigo, sino que su benignidad los lleve al arrepentimiento. Dice, y mire esto, dice, oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. Y lo que sigue es las evidencias de vidas victoriosas, de vidas bendecidas, porque dice, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se les habrían sometido los demonios, y el tiempo de ellos sería para siempre, eternidad. Les tentaría Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña les saciaría, bendición, prosperidad. Pero ayer hablábamos de que para el legalista anda de desierto en desierto, de prueba en prueba, de enfermedad en enfermedad, en escasez, en limitación, porque considera que eso es ser un buen cristiano y que eso es ser humilde en contra de lo que dice la palabra de Dios. Y aquí nos lo está diciendo claro, si ellos hubieran creído la palabra de Dios o la creyeran, no vivirían en esos desiertos, en esas pruebas, en esas tribulaciones, en esas enfermedades, y andan saltando de día en día. Por eso su carácter es un carácter deprimido, es un carácter triste, porque para ellos la vida cristiana es una vida de pruebas, una vida de sufrimiento, una vida de aflicción y no una vida de victoria y una vida abundante, como lo dice Cristo en su palabra. Y encima de todo, para ellos ser humilde, ser cristiano es ser humilde, y eso es un concepto correcto, pero donde se equivocan es que para ser cristiano, para ser humilde, hay que ser pobre, y ahí se equivocan. Aquí mismo lo dice la palabra: yo les sustentaría con lo mejor del trigo y con miel de la peña les saciaría, y eso significa no escasez, no limitación, no pobreza, sino lo suficiente y un poco más para poder no solo suplir sus necesidades, sino compartir con el necesitado. Entonces, el legalista no tiene misericordia para nada. Dice servir a un Dios de misericordia, pero en la práctica no tiene ni misericordia, ni gracia, ni amor por el pecador. Dice incorrectamente que Dios ama al pecador, pero ellos de todos modos tampoco aman ni siquiera al hermano que haya pecado, cuando la palabra de Dios nos dice que si alguno ve que su hermano cae, lo restaure con espíritu de mansedumbre. Y ellos no tienen ningún espíritu de mansedumbre, más bien tienen un espíritu de machete para cortarle la cabeza y para condenar, acusar, culpar a otros.
Y usan la famosa disciplina, una malentendida disciplina. Cuando Dios me disciplina, lo hace en lo privado y lo hace de una manera personal, pero ellos utilizan la disciplina pública para señalar, acusar y condenar a aquel que haya caído, y le quitan privilegios, cuando la palabra de Dios dice que Dios es un Dios de que los dones y el llamado son irrevocables. Quizá hay necesidad de que pare un momento, un tiempo de restauración, pero una vez restaurado es reintegrado a sus dones y a su llamado. Pero el legalista no solo no restaura, sino que castiga, condena, quita privilegios, etcétera, 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 yendo totalmente en contra del Dios de amor, de gracia y de misericordia que predican con su palabra, pero que con sus hechos lo niegan. Que tienen apariencia de piedad, dice la palabra en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 5, que tienen apariencia de piedad, pero que niegan la eficacia de ella y utilizan sus propios conceptos, sus propios caminos, sus propios métodos en lugar de los conceptos, caminos y métodos de Dios nuestro Padre, que es un Padre de misericordia, de gracia y de perdón. Y con esto no quiero decir que haya un permiso de parte de Dios para pecar. No, no lo hay, porque al final el que siembra cosecha. Pero esa cosecha son las consecuencias de su pecado, y no tengo que traerlas yo. Las consecuencias del pecado es Dios el que las determina como una forma de disciplina para sus hijos. Pero nosotros, sobre lo que ya Dios está haciendo en la vida de una persona, cuando caminamos en el legalismo, sobre la cosecha que Dios está trayendo a la vida de él, nosotros todavía ponemos más cargas. Por eso la palabra de Dios dice cargas que ni aun ellos mismos pueden cumplir. Así que, mis amados hermanos, necesitamos cada día llenarnos más y más de la misericordia y de la gracia de Dios, entendiendo que la gracia no es un permiso para pecar. No es como algunos dicen, ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia, y entonces, como estamos bajo la gracia, pequemos para que la gracia abunde. Eso lo dijeron en el tiempo de Pablo, y todavía hay algunos que directa o indirectamente lo siguen diciendo, pero no es así. La gracia es vida con responsabilidad, pero también vida con misericordia, con perdón cuando me equivoco o cuando fallo. Así que no se trata de condenar, ni de acusar, ni de juzgar, ni de culpar al otro. Se trata de restaurar al que ha pecado. Y miren, esto es bien importante. Esto es mucho más importante de lo que nosotros a simple vista vemos. Hace mucho tiempo leí algo que me dejó pensando y que desgraciadamente es cierto. Este hermano es un hermano al que yo aprecio muchísimo, leo muchos de sus libros, me ha enseñado mucho en la palabra, y él en uno de sus libros escribe que el pueblo de Dios, la iglesia, es un ejército especial en el mundo. Y uno piensa, cuando está diciendo eso, sí, pues sí es el ejército de Dios, lleno del poder de Dios, etcétera, etcétera. Pero él dice, es especial en un sentido, en que es el único ejército que mata a sus heridos. Todos los demás ejércitos, cuando sus soldados son heridos, ve la manera en que los levanta y los lleva a un lugar de restauración. Sin embargo, el ejército de Dios es el único ejército que no lleva a sus heridos a restauración, sino que los mata. Los deja tirados, los deja solos, y si puede, los remata. Y eso es el resultado de la condenación de la culpa. Mire, la iglesia es un hospital.
Es un hospital para sanar, restaurar y libertar a aquellos que han sido heridos en la batalla por caminar como cristianos, aquellos que han sido heridos por el pecado, por el fracaso, por los errores, por infinidad de situaciones. Y no acusarlos. El legalista tiene algo. Cuando alguien está pasando problemas, lo primero que le dice es: seguramente pecaste y por eso estás pasando problemas. Cuando hay problemas que nos vienen del aire sin necesidad de pecar, es cierto que hay muchos problemas que atravesamos porque hemos pecado, pero hay otros problemas que no vienen por esa razón. Esa es la enseñanza de Jesús cuando junto con sus discípulos se para enfrente de un ciego que era ciego de nacimiento y les pregunta a sus discípulos: ¿quién pecó, este o sus padres? ¿Por qué Jesús hace esa pregunta? Porque el legalismo fariseico de ese tiempo y la enseñanza predominante de ese tiempo era que si alguien tenía una enfermedad o tenía un problema o una crisis o lo que fuera, era porque había pecado. Pero Jesús les dice: no pecó ninguno de ellos, sino para que la gloria de Dios se manifieste. Hay problemas que nosotros vamos a enfrentar en nuestra vida que no es el resultado de ningún pecado, de ninguna mala decisión, etc., sino simple y sencillamente es el resultado del pecado que nos circunda, que de alguna manera nos toca, pero sobre el cual el Señor nos ha prometido la victoria. No es pecado nuestro, es el pecado que circunda y que de alguna manera nos ataca. Pero el Señor, pero el legalista automáticamente tiene una ecuación: problema igual pecado. Recordemos que ¿qué es lo que dice Jesús a sus discípulos? A ustedes los persiguieron como a mí me persiguieron. Yo no hice nada malo y me persiguieron. A ustedes los van a perseguir de la misma forma. A ustedes los van a rechazar por lo mismo. En el mundo ustedes tendrán aflicción. Y no dice: en el mundo ustedes tendrán aflicción porque se la merecen. Dice: en el mundo tendrán aflicción como parte de la vida del creyente. Jesús tuvo aflicción como parte de su vida y Jesús nunca pecó. Pero una cosa sí pasó: Jesús ganó, Jesús triunfó sobre cada aflicción que tuvo en su vida. Y porque triunfó y porque permaneció firme, el Señor Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Cuidado con tener una actitud condenativa cuando alguien está atravesando una situación problemática. A nosotros no nos toca juzgar las causas de esa situación. Lo que a nosotros nos toca es hacer como hace nuestro Padre con nosotros, con nuestras aflicciones y situaciones negativas, y es extender nuestro amor, nuestra misericordia, o la misericordia y la gracia con la que hemos sido llenados de parte de Dios hacia aquel que está en aflicción, en sufrimiento, y ayudarlo a restaurar, no a acabarlo, no a matarlo, no a herirlo, como hace el legalista. Pero vemos otra cosa más en estos dos pasajes que estamos comparando. Y uno es la corrección versus la necedad. La gracia nos hace enseñables, nos hace amar la corrección y aprender y crecer. Y eso es lo que hizo el hijo pródigo. El hijo pródigo, al recibir la gracia de Dios, al recibir el entendimiento, cuando vuelve en sí, entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es que aprende de esa situación, recibe la corrección, la acepta y crece a través de esa corrección y regresa a la casa. Y no solo regresa a la casa, sino regresa con arrepentimiento, y eso le abre la puerta a ese crecer, a ese tener aún más. La gracia le abre la puerta al que tiene ganas de ser enseñable, de amar la corrección y de crecer.
Es un camino, la gracia es un camino para ello. Pero el legalismo enorgullece, provoca que no seamos enseñables y por lo mismo no aprendemos ni crecemos y seguimos en la misma necedad todo el tiempo. El hijo pródigo, de acuerdo a lo que nos enseña Job 36:10, despertó, además Dios despertó el oído de él para la corrección y se convirtió de su iniquidad. Job 36:10 dice, despierta además el oído de ellos para la corrección y les dice que se conviertan de la iniquidad. Y esto fue lo que hizo el hijo pródigo cuando recibió la gracia del Señor. Pero el hijo mayor, mire, él responde a lo que dice el Salmo 50:17. Pues tú aborreces la corrección y echas a tus espaldas mis palabras. Recuérdese que el padre sale a hablar con el hermano mayor para que el hermano mayor cambiara de actitud, y en toda la parábola no nos dice que el hermano mayor cambió de actitud. El hijo menor sí cambió de actitud por la gracia del padre, pero el legalista, el hijo mayor, aunque la gracia del padre estaba ahí presente, persistió en su necedad, persistió en su no aprender, persistió en la dureza de su corazón y por lo tanto tampoco creció. Y le pasó lo que dice Proverbios 13:18. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. Es decir, el hijo mayor. El hijo mayor en la parábola del hijo pródigo solo sirve para enseñar lo que no debemos vivir, lo que no debemos hacer. Demuestra su pobreza y su vergüenza al no aceptar la corrección. Pero el hijo pródigo se convierte en un semihéroe de esa parábola. ¿Por qué? Porque él obedece lo que dice la segunda parte de Proverbios 13:18. Dice, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Y el hijo pródigo recibió esa honra a través de todos los regalos que le da el padre, que vimos que fueron 5 vestiduras nuevas y explicamos lo que significaba: vestiduras nuevas, el anillo, el calzado para los pies, el becerro gordo y la fiesta. Y la fiesta además fue en su honor, fue para honrar que había regresado y que había vuelto de la muerte a la vida, del pecado a la santidad, de las tinieblas a la luz. Pero el hijo mayor permaneció en su misma necedad, cumpliendo lo que dice Proverbios 15:5. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. El hijo mayor legalista menospreció el consejo del padre. Hijo, entra, hijo, disfruta la fiesta, hijo, perdona a tu hermano, hijo, sé libre de ese resentimiento. Pero el hijo mayor no hizo nada al respecto. En Hebreos 5, del 11 al 14, también la palabra nos refleja esa falta de corrección, esa falta de tener un corazón enseñable, esa falta de misericordia del legalista. Dice Hebreos 5, del 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros de la gracia, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y con respecto a estos,
a estos mismos que no crecen, la palabra de Dios, déjenme encontrar esta cita, porque para ellos hay una cita también ahí déjenme ver en Gálatas, Gálatas 3, si no estoy mal, la palabra de Dios dice lo siguiente. Perdón, Gálatas, ahorita lo vamos a encontrar aquí en mi Biblia. Gálatas capítulo número 3 dice, primero dice en el 3.1, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Recordemos que la verdad va junto con la gracia. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Recibieron la salvación por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne, por las obras. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Así pues aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿las hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y todavía hay otra cita más que quiero compartir con ustedes. Y se refiere precisamente ahí en Gálatas capítulo 4 y versículo 1. Después de estar hablando de la gracia y de la ley, dice en la Escritura, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo, la ley. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Qué nos está diciendo esto con respecto al legalista? El legalista todavía sigue esclavo de los rudimentos del mundo, las obras, los merecimientos. El legalista es todavía un niño en Cristo, y aunque es heredero de todo, no lo puede disfrutar ni puede disponer de eso, porque no tiene ni la madurez ni el entendimiento para poder disfrutar de esas cosas. Todavía tiene que estar bajo tutores y cuidadores, la ley, porque él no puede, todavía no tiene la madurez de vivir en la libertad de la gracia de Dios. La gracia liberta para vivir una vida bajo responsabilidad, más la ley nos encasilla, nos enclaustra, nos aprisiona, porque si nos dejan libres, vuelve la cabra al monte. No puede vivir en esa libertad bajo responsabilidad, tiene que vivir bajo el temor, porque no ha sido perfeccionado en el amor, dice la palabra en primera de Juan capítulo 4 versículo 18. Es el ser legalista, aun cuando el legalista se siente orgulloso de ello, para nada es un motivo de orgullo, es más bien un motivo de tristeza, porque se está perdiendo, y lo dice Gálatas 4.1, por todavía no salir de los rudimentos, se está perdiendo de la herencia, y otros la están administrando por ellos, porque está bajo tutores y cuidadores, porque no es responsable para poder vivir dentro de esa herencia, porque no ha aceptado la corrección de la palabra de Dios y está empecinado en sus ideas equivocadas y no sale de esas ideas equivocadas. Él no ha alcanzado la madurez, dice Hebreos 5, 11, 14. Pero también aquí en este mismo pasaje vemos otra diferencia
entre el legalismo y la gracia, y es el ruego del padre versus el empecinamiento del hijo mayor. La gracia recibe aún al pecador. El hijo pródigo estaba disfrutando de los regalos del padre, incluyendo la fiesta. O sea, la gracia nos abre a recibir las bendiciones de Dios, no por méritos, sino por su amor, por su misericordia, porque somos sus hijos y Él nos ama por ser sus hijos, aunque no somos perfectos y estamos en el proceso de ir siendo perfeccionados. Pero el legalista rechaza porque no tiene los méritos, no se considera digno, no se considera merecedor de los regalos que Dios le da. Es como que un hijo, usted le regale una bicicleta. A un niño pequeño, usted le regale una bicicleta, pero el niño pequeño no acepte la bicicleta porque no ganó las clases con la nota de 100 que hubiera querido ganar. Las ganó con 80, pero como no ganó con 100, entonces no hizo los méritos suficientes para ganarse la bicicleta. Entonces usted se la regala, pero él no la recibe. Así es el legalista. El legalista quiere tener el 100 para poder recibir todo lo que Dios tiene para él, pero nunca va a tener el 100, por lo tanto siempre va a vivir sin recibir lo que la gracia de Dios, la herencia que Dios le ha dado, tiene para él, y mucho menos vivir en celebración. La característica del legalista es que no celebra, está tan autocondenado y condenando a todo el mundo y viendo tanto el mal de todo el mundo, la viga o la paja en el ojo ajeno y aún la viga en el propio, que no tiene tiempo para gozar y disfrutar de la fiesta que el Señor tiene para cada uno de nosotros cada día, porque Él ha hecho cada día para que nos gocemos y nos alegremos en él. El legalista no tiene el carácter, no tiene la actitud para vivir en esa celebración que es la vida en Cristo Jesús cada día, a pesar de las aflicciones que podamos enfrentar. En Efesios capítulo 1, ese es un pasaje hermosísimo. Un día de estos vamos a leer el libro de Efesios, o la epístola a los Efesios, versículo por versículo, porque es un libro tan hermoso. Es realmente la carta de la carta de la libertad que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Pero le quiero leer nada más un pasaje que el legalista lo puede saber, lo puede repetir, pero no lo vive. En Efesios 1, versículos del 3 al 8 dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Habla de toda bendición, habla de santificación, habla de perdón, habla de redención, habla de aceptación, habla de adopción. Y en todo ello, nosotros no tuvimos nada que ver. Todo lo hizo Dios en nosotros a través de su gracia. Y lo vuelvo a leer y póngale atención: todo lo que hace Dios, su gracia. Y en ello no hay ni un solo merecimiento de los que supone el legalista que debemos tener para recibir esas bendiciones de Dios. Mire lo que dice de nuevo: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nos bendijo, Él nos bendijo.
según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Él nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él nos santificó y nos justificó en amor, no en merecimientos, no en obras, en amor, en gracia, en misericordia. Él lo hizo en amor, en gracia, en misericordia, no por nuestros merecimientos. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Él nos adoptó. No hicimos nada para que nos adoptara. Él nos adoptó. Por medio de Jesucristo. Según el puro afecto de su voluntad. Según su amor. Según su gracia. Según su misericordia. No según nuestros merecimientos. Para alabanza de la gloria de su gracia. Quiere decir, no merecíamos nada y por ello su gracia es alabada. Porque si hubiéramos merecido algo, no sería por gracia y la alabanza sería para nosotros que nos hicimos merecedores de algo de parte de Dios. Pero no somos merecedores de nada, por lo tanto es por gracia. No hay merecimientos, no hay obras, no hay justicia propia, todo es gracia para que de Él sea toda la alabanza, toda la gloria, toda la honra, por los siglos de los siglos. Y dice, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Encima nos aceptó. ¿Y qué? ¿Y hay algún mérito de nuestra parte? Nada. Nosotros no hicimos nada. Él nos aceptó. Y somos aceptados todos los días en Él a pesar de nuestras faltas, errores y equivocaciones. No quiere decir que nos va a dejar así, pero para el día de hoy nos acepta con todo y esas cosas. Para el día de mañana Él va a trabajar en algunas para irnos perfeccionando e irnos haciendo cada día más parecidos a Cristo, pero igual el día de mañana nos va a seguir aceptando a pesar de nuestras faltas, errores, equivocaciones, fracasos, pecados, etc. Porque Él nos hizo aceptos en el amado. Cristo llevó nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros fracasos, nuestros errores, para que nosotros fuésemos perdonados de todo ello y pudiéramos vivir en la adopción de hijo, en la aceptación de hijo, en el amor de hijo, incondicionales del Padre para cada uno de nosotros. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Por eso el Evangelio de Juan dice que recibimos gracia sobre gracia. Dice, y aquí dice su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Lo que el legalista no entiende es que somos salvos por gracia, pero además vivimos toda la vida cristiana por gracia, no por merecimientos, no por obras, no porque el Señor nos paga algo que hacemos o que tenemos que pagar para recibir algo del Señor. Tanto lo que la salvación como todo lo que implica la vida cristiana a partir del momento de la salvación nos es dado por gracia. De hecho, eso es lo que dice 2 de Pedro capítulo 1 versículo 4. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas por su divino poder, por su gracia, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Ya todas las cosas nos fueron dadas, ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús y sin méritos de nuestra parte. Cuando el Padre nos conoció y decidió aceptar, que nosotros fuéramos salvos, nos predestinó para ser salvos y nos predestinó para ser hijos suyos. No habíamos hecho absolutamente nada, ni bueno ni malo, no había merecimientos. Todo fue por su decisión unilateral, por su amor, por su misericordia y por su gracia en la elección de cada uno de nosotros. Y hay todavía algunos que no aceptan esa elección inmerecida y comienzan a decir, es que Él nos eligió porque Él sabía que nosotros íbamos a hacer tal cosa buena. No, la palabra de Dios dice que ni siquiera habíamos nacido desde antes de la fundación del mundo.
Él nos conoció, nos predestinó para salvarnos, para adoptarnos, para redimirnos, para que fuéramos sus hijos. No entendemos, nos cuesta mucho entender. En un mundo que vive en merecimientos, el legalista es rey. No necesita transformar su manera de pensar, simplemente cambia el objetivo de su manera de pensar. Antes en el mundo pensaba que todo eran por sus méritos y ahora piensa que todo lo que recibe de Dios es por sus méritos, por merecimiento, no por gracia. No cambió su manera de pensar, siguió pensando en lo mismo. Puede ser que sea salvo, yo no voy a entrar en ese tema de si es salvo o no es salvo, porque a mí no me corresponde, ese es un tema que solo Dios lo sabe, y yo para efectos voy a considerar que sí es salvo, pero está viviendo en una vida por debajo del límite, por lo menos está viviendo una vida por debajo del límite de lo que Dios tiene para cada uno de ellos, y está viviendo en esclavitud, en tristeza, cuando el Señor nos llama a vivir en libertad, a vivir en gozo, a vivir en abundancia, a vivir en bienestar, y Él no tiene ni bienestar, ni gozo, ni libertad. Por lo menos está viviendo en un nivel inferior a lo que el Señor pagó en la cruz del Calvario para que Él viviera. Y la palabra, y a ello se aplica el versículo de Oseas capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Mi pueblo, no está diciendo el impío, el pecador, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento de Dios, por falta de profundidad, de estudiar la palabra de Dios, el consejo completo de la palabra de Dios, creen en un Dios legalista y no en el Dios de la gracia. Y los liberales están en la misma posición, creen en un Dios Santa Claus y por ello también perecen, porque no nos aplicamos al conocimiento de la palabra de Dios. Y le cuento que sé de lo que estoy hablando, porque estuve en los dos extremos. Yo al principio de mi vida cristiana era un legalista de marca. De hecho, cuando yo predicaba, siempre los hermanitos decían, hoy sí nos dio duro, hermano, gloria a Dios. Al legalista le encanta que le den. Y al legalista le encanta dar también, ¿verdad? Leñazos. Al legalista le gusta que lo leñacen, y al legalista le gusta dar de leñazos. Y yo estaba ahí hasta que el Señor me enseñó la gracia. Pero cuando el Señor me enseñó la gracia, me fui al otro extremo. Y el Señor también me centró y me ubicó. Por eso le hablo de esto, porque no es que me lo hayan contado, no es que lo aprendí en libros, lo aprendí en mi propia experiencia. Y el legalista no disfruta para nada de la vida, no tiene libertad. Es más, el legalista leñacea a otros, pero se está leñaceando a sí mismo, porque en lo que está acusando a otros, él mismo es culpable. No vive feliz, vive culpado, y encima no vive en libertad, porque uy, qué miedo si los hermanitos se llegan a dar cuenta que no soy perfecto. No vive en libertad, vive en esclavitud, pero vive en una esclavitud al mundo, a los rudimentos del mundo, porque lo que quiere es quedar bien con el mundo, no quiere agradar a Dios. Es más importante agradar al mundo que agradar a Dios, para ellos. Entonces no hay gozo en sus vidas. Hay empecinamiento. Y lo peor es que no quieren aprender. Están encerrados en esa limitante de la manera de pensar que es el legalismo. ¿Sabe? El legalista es un fanático pero sin entendimiento. Y la Biblia nos llama a ser fanáticos con entendimiento, con sabiduría. Ellos no tienen ni revelación, ni entendimiento, ni sabiduría. Son fanáticos, y fanáticos que
se encierran en su punto de vista porque tienen miedo de descubrir que han estado equivocados toda su vida. Y esto es lo que le pasó al hijo pródigo, al hermano del hijo pródigo. Él no quiso responder a ese estar equivocado, enojado por el regreso de su hermano, y por lo tanto no solo se perdió la fiesta, se perdió las bendiciones que su hermano había recibido, que él tampoco tenía. Él solo tenía lo material y ni siquiera de eso disfrutaba, pero tampoco tenía lo espiritual por ese espíritu cerrado, legalista, condenador, acusador, como acusó a su hermano cuando debió haber estado gozoso de que el hermano regresara a la casa del Padre, y regresara con arrepentimiento y regresara transformado a vivir una vida diferente, una vida en paz, en gozo, en bendición. Pero él no quiso, a pesar de los ruegos del Padre, a pesar de que el Padre lo fue a buscar para que entrara a la fiesta. Pero en ninguna parte de la parábola del hijo pródigo dice que entró. En ninguna parte, por eso decimos que es empecinado, encerrado, porque en ninguna parte, y lo vemos con los fariseos. Los fariseos eran igualmente legalistas, y vieron a Jesús, vieron los milagros de Jesús, oyeron la palabra de Jesús, tuvieron testimonio de que Jesús venía del Padre, y sin embargo no dieron su brazo a torcer. Por eso Jesús les dice: ciegos, guías de ciegos. Porque estaban tan encerrados y defendiendo sus posiciones, defendiendo su disque prestigio, que no dieron su brazo a torcer. Vivieron empecinados a pesar de los ruegos de Jesús. A pesar de que Jesús invirtió muchas horas de su vida en enseñarles para que salieran del legalismo. Y sabe, el legalista es un asesino de la gracia, y la manifestación más clara de eso es que los legalistas fariseos fueron los que crucificaron al Señor de la gracia sobre gracia, Jesucristo. Muy bien, vamos a dejar la enseñanza el día de hoy por acá. Todavía tenemos mucho más temas para poder aprender de esta parábola hermosa en lo que son las diferencias entre la ley y la gracia. Así que, mis amados hermanos, espero que esto haya sido de bendición para sus vidas, y si por ahí les surgió alguna cosa que el Espíritu o la palabra le redarguyó, es el tiempo de caminar, de dejar esos resabios de legalismo que todavía nos pueden quedar y meternos de lleno y de completo en la gracia. Mire mi hermano, y se lo voy a decir ahorita, mi hermano, mi hermana. Ahorita la situación en Israel está a punto de guerra. Y una guerra que está profetizada en Ezequiel 38. Está a punto, no digo que esta es, pero está a punto de estallar una guerra. Y esa guerra es un previo a la segunda venida de Cristo. Esa guerra, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra profética, es una guerra que va a terminar, digamos, o no va a terminar, va a derivar en el inicio de la tribulación. Así que Maranata, Cristo está cerca, es el tiempo de que nosotros nos preparemos para esa venida de Cristo, que está cada vez más cercana. Si usted ve hoy, según la última noticia que tengo de Israel, hoy, hace un rato, antes de que comenzáramos la transmisión, en el transcurso de la tarde, probablemente noche en Israel, el primer ministro de Israel, el señor Netanyahu, pronunció un discurso en la Knesset donde prácticamente le declaró la guerra a Hamas, a los que están tirando los misiles por cientos en Israel, y declaró que no va a parar hasta que los hayan vencido total y completamente, para que ya no vuelva nunca más a tirar misiles en contra de Israel. Esa es una declaración de guerra.
oficialmente está declarándole la guerra a Hamás. Y si algún otro país árabe decide apoyar a estos de Hamás, también le va a declarar la guerra. Así que, mis hermanos, estamos prontos, las señales se siguen dando, y yo he venido diciéndolo desde hace rato, ya señales de la pronta venida de Cristo se están dando muy aceleradamente, y esto para mí es un acelerón, son trompetas de anuncio de Maranata. La venida de Cristo está cerca, tiempo de prepararnos, tiempo de comenzar o de mantener nuestra mirada fija en el eterno, en las cosas eternas y no en las cosas terrenales, y prepararnos para ser vestidos o revestidos como la novia de Cristo. Muy bien, vamos a orar. Y hoy vamos a cambiar un poco nuestra oración, vamos a orar precisamente por la situación en Israel, y yo tengo 3 peticiones especiales que quiero que me ayuden a orar por ellas. El día de hoy, a mi consiervo, al que yo aprecio muchísimo ¿cómo se llama? En Estados Unidos, es el apóstol de apellido Cabrera, un apóstol de apellido Cabrera en Corpus Christi, en Texas, en Estados Unidos. Lo tuvieron que internar en el hospital por problemas de respiración relacionados con el COVID. Aparte de ello, también me enteré de una hermana que conocí hace algún tiempo, que se fue de mojada para Estados Unidos con su hija, y resulta que los delincuentes relacionados con el narcotráfico la tienen secuestrada y están pidiendo rescate por ella, y quisiera pedirles que nos ayuden a orar. Hoy me llamó una familiar de esta hermana para solicitarme que podamos orar por la liberación de ella. Y aparte de ello, una tercera petición es que tengo sobre la mesa varios proyectos que creo que son del Señor, que necesito que el Señor me dé la sabiduría, el consejo, la inteligencia y el entendimiento para poderlos llevar adelante y cumplir el propósito del Señor con esos proyectos. Así que le voy a pedir que me acompañe a orar en esta noche, y si tuviera alguna petición me la hace llegar, y con mucho gusto también vamos a orar por ella. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, por esta noche y por tu palabra, Señor, pidiéndote, mi Dios todopoderoso, que escudriñes nuestros corazones y veas si hay legalismo todavía en ellos, Señor, para que podamos salir de eso, Padre, ser renovados en nuestro entendimiento y vivir en la plenitud de tu gracia. En esa gracia sobre gracia, Señor, que tú trajiste y que pagaste para cada uno de nosotros en esa cruz del Calvario con tu sangre, Señor, para darle vida al nuevo pacto, a un pacto de gracia en el cual cada uno de nosotros, tus hijos, vivimos en este tiempo, Padre. Señor, escudriña nuestros corazones, ve si hay iniquidad en ellos, y desde ya, Señor, te pedimos perdón por ese legalismo que todavía podría haber en nuestros corazones, y te pedimos, Señor, que por tu Espíritu Santo tú nos transformes, Señor, de gloria en gloria, como dice tu palabra, en la imagen de Cristo, en ese gracia sobre gracia, Padre. Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, también levantamos delante de ti, Señor, al apóstol Cabrera de Corpus Christi en Estados Unidos, en el estado de Texas, Señor, y te pedimos, mi Dios todopoderoso, que ahí donde él se encuentre, tu mano, Señor, esté sobre él, sanando, restaurando y liberando de toda enfermedad, porque por tus llagas, Señor, él ha sido sanado. Tú llevaste, Señor, todos nuestros dolores y nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, y te pedimos, Señor, una pronta sanidad sobrenatural y restauración sobrenatural para nuestro hermano, Señor, el apóstol Cabrera, Padre. Señor, también te pedimos por todos los enfermos de COVID y por todos los enfermos en cualquier parte de Guatemala y del mundo que se encuentren en esas unidades de cuidados intensivos, y te pedimos que también sobre ellos, Señor,
tu mano poderosa esté, Padre, restaurando, sanando y liberando, y que eso sea un testimonio tuyo, Señor, para con ellos, de tal manera que los que no se hayan convertido a ti se vuelvan a ti de todo corazón, viendo ese milagro maravilloso, Padre, y los que ya son tus hijos, Señor, que ese milagro sirva para reactivar su fe, para avivarla aún más y fortalecerla, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. También, Padre, en esta hora levantamos delante de ti a nuestra hermana y su hija, Señor, que está secuestrada en México, Padre, y te pedimos que tu gracia, tu favor y tu misericordia estén con ella, Señor, y sea liberada sin pago de rescate sobrenaturalmente, Señor, por los que la tienen cautivas, por los que la tienen secuestrada, Señor, y que pueda llegar a su destino, Señor, salva y sana, y para la gloria tuya, Padre. También, Señor, en el nombre de Jesús, yo pongo delante de ti esos proyectos, Señor, que tú conoces, Padre, y te pido, mi Dios Todopoderoso, que tú me des tu guianza, tu sabiduría, tu entendimiento y tu consejo para llevarlos adelante, y que sean de bendición, Señor, para nuestros hermanos en la fe, Padre. Señor, te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y también, Señor, en esta hora venimos pidiéndote por toda nuestra familia, Señor, que tu Espíritu Santo esté sobre ellos, Padre, sanando, restaurando, liberando, volviendo a ti, Señor, supliendo cada necesidad, Padre. Y, Señor, también en esta hora te pedimos que a cada uno de nosotros en esta noche, Señor, sean repuestas nuestras fuerzas físicas, emocionales y espirituales, Señor, y seamos llenos de tu gozo, que es nuestra fortaleza, para que el día de mañana sea un día, Señor, que vivamos en victoria, en celebración y en gozo, produciendo y fructificando, Señor, en toda la obra de nuestras manos, para la gloria tuya, Señor, para bendición de los que están a nuestro alrededor y para bendición nuestra. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, dándote gracias por las respuestas a nuestras oraciones, y toda la gloria, la honra y la alabanza a ti y solamente a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, les recuerdo, si esta enseñanza ha sido bendición para su vida, que la comparta en sus redes sociales con sus contactos para que también sean de bendición para ellos. Les recuerdo los recursos que están disponibles para nuestro crecimiento en el Señor, que son nuestra página de internet www.reyesysacerdotes.net y nuestro canal de YouTube @Gustavo Bianchi. Ambos son de acceso gratuito. Solo le pedimos que si entra al canal se suscriba, es gratuito, pero nos sirve de bendición para nosotros. Y por el otro lado, les recuerdo que el día de mañana continuaremos con esta enseñanza a las 8 de la noche, así que si Dios lo permite, les esperamos, y mientras tanto les envío un abrazo. Muchísimas gracias por sintonizarnos, que tengan una bendecida y linda noche, y saludos para cada uno. Bendiciones.